Palabra de músico. En el derivario. Bueno, buenos días, Julián, ¿cómo estás? Buen día, Luis. Un gusto estar acá. Me encanta hablar de música, así que bueno, ahí vamos. Igualmente. Eh, Pregunta, este disco sale después de un tiempo mediado con el anterior que no tiene que ver tanto con el tema de la posibilidad de hacerlo o no hacerlo, sino es algo más como interno, producto de un proceso tuyo de trabajo interno, de elaboración. Contanos un poco cómo surge este Diamantes, qué pasa, cuál es esa transición de alguna manera que nos lleva a esta nueva entrega, a este nuevo disco tan hermoso realmente, Julián. Qué grande. En el 2017 decidí hacer como un parate y es como un parate en cuanto a dónde poner la energía, ¿no? Estaba, en vez de seguir así como, bueno, haciendo discos como venía y tocando y haciendo movidas, que siempre fui bastante emprendedor en ese sentido, siempre independiente, no solo de tocar, sino de, bueno, o armar algún ciclo o armar alguna cosa con otros músicos. Y decidí poner la energía adentro, ¿no? Como, bueno, sentía que había ciertas cositas que tenía que encontrarle la vuelta a nivel interno, ¿no? Entonces, sí, eh, hice varias también varios procesos personales muy interesantes que me enriquecieron bastante en lo que es la visión de las cosas, ¿no? Y después al otro año nos fuimos de viaje, estuvimos un año de viaje con mi hija y la madre de mi hija, un año estuvimos en Uruguay y Brasil. Así que fue como un año de parate y de mucho proceso interno, muchas sanaciones, muchas así como experiencias así como de, bueno, de, de, de no sé, de meditaciones, lugares así a donde pude sacar muy buena data y el otro año al revés, mucho movimiento y viaje. Así que fue como mucha experimentación afuera y adentro y ese es un poco el proceso del disco y de todas las cosas que fueron quedando atrás y a la vez las nuevas que llegaron, ¿no? Eso está Uh-huh. un poco plasmado en el disco y es un poco el hilo conductor, ¿no? Fue el disco, Los Diamantes sería como eso que traje después de esas aventuras, ¿no? Hacia esas cuevas internas y a la vez después de los viajes externos. Claro, claro. Y digamos, todo este periodo, todo este tránsito fue, podemos decir, en silencio o fue una cuestión musical sin desvinculada de alguna manera con el compromiso de ser músico? Digamos, ¿hubo música en este tránsito o transitaste más el silencio y el correrte y el hacer otra cosa? Sobre todo en el 2018 que hubo más viajes, ahí sí, porque laburaba tocando, y eso fue Ajá. un ejercicio hermoso, porque en Brasil, por ejemplo, si laburás en un bar, un restaurante, tenés que tocar 3 horas, o sea, con intervalos de 2 intervalos, si querés, dos descansos. Entonces eso te hace tocar mucho, y yo tenía un set con loops y unas bases así, eh, que desarrollaba mucho la improvisación también, porque agarraba un tema y lo hacía estirar un montón, porque tampoco tenía, si no, hay otros músicos que estaban tocando por ahí, que por ahí era guitarra y voz, y que tenían un repertorio de, no sé, 60 temas, y con Claro. carpetita, ¿viste? A mí carpetita de leer la letra no me gusta mucho. Entonces prefiero memorizarme los temas y alargarlos en el tiempo para que me den las horas. Y eso me curtió mucho, la verdad. Muchas cosas en la voz que yo practicaba. Nada, practicar improvisar, también armar una base, cantar el tema, te aburrís, pasás a hacer un solo, ves qué tal, también a la vez te hace desarrollar algo como músico más para afuera, ¿no? Pensá que alguien te contrata, no sé, en abril ya pasó la temporada y para tocar en su restaurante a ver si levanta un poco de gente, por ejemplo.
y entonces, si va bien, te vuelve a contratar. Entonces te hace tocar de una manera un poco atento a lo que va pasando afuera, ¿viste? Que desarrollás así como músico, bueno, que no sé si animador, pero bueno, es como tirar, si tocas muy para adentro y muy en la del músico así, y no pasa nada, en cambio es como que te hace desarrollar una cosa, bueno, no sé, una cierta simpatía y una cosa de desarrollar un carisma que yo soy bastante, si no tengo nada que decir en el escenario, no digo, ¿viste? Pero esto, bueno, me sirvió para salir un poco más para afuera. Claro, además esto de tocar, acostumbrado a tocar para gente que te va a escuchar, a vos, a Julián, ¿no? Esto de Sí, estar tocando para gente que se pregunta quién es ese tipo, sí. y que además a veces hasta puede ir y no prestar atención, ¿no? Hay que tomarlo a ese, ¿no? Porque Tal cual, hay te gente como curte que va mucho en todo otra. eso. Sí, sí, porque si en una situación así lográs algo, lográs que pase algo y algo interesante, después a una fecha tuya donde la gente va a escucharte y en silencio estás re tranqui. Es como que todos esos toques así, eh, más guerrilla, eh, son muy nutritivos. Bien, bien. ¿Y qué es lo que vos sentís de alguna manera a esta altura con el disco puesto ya en redes, cerrado, escuchado? eh, Tenés el resto de tu obra de alguna forma, vos, ¿qué cosas sentís que cambiaron en vos, en tu música? Eh, Porque, viste, uno hace un proceso, pero cuando hace el proceso, de alguna manera, como en tu caso, eh, lo cierra con una producción como es un disco, ¿sí? Ahí está el disco que de alguna manera revisa lo que está para atrás también, ¿no? ¿Qué sentís vos en ese juego? Eh, ¿Dónde ves vos que cambió en la música? ¿Qué refleja de vos esto nuevo que estamos escuchando? Eh, Me gusta mucho, la verdad, el disco como quedó, a pesar de que ya va pasando el tiempo y puedo seguir escuchando las canciones y no siempre me pasa. Y la verdad que un poco lo que buscábamos haciendo el disco, siento que quedó bastante, ¿no? La idea eh, era hacer de alguna manera ir probar otras cosas nuevas, ¿viste? Ir por otros rumbos, que a veces no es tan fácil, porque compositivamente, por ejemplo, yo en ese tiempo, sobre todo en el viaje, tuve más tiempo para componer, ¿no? Entonces decía, bueno, quiero llegar a lugares nuevos compositivamente, y probás, y después escuchás y decís, no es tan nuevo esto, ¿viste? Y con las letras, entonces a mí me llevó bastante como energía, y como puesta ahí, ¿viste? Bueno, hacía un montón, y de todo eso decía, esto por ahí sí, ¿no? Va por acá, hay algo interesante, nuevo. Me llevó mucho desarrollo, la verdad. Y después con el equipo que armé para trabajar, siempre lo que buscábamos un poco era tener eso como en cuenta, ¿no? Como, bueno, algo que sea una renovación en cuanto a mi música, orgánica, ¿no? Porque a veces puedes generar cosas nuevas, pero no sé, no tienen un peso real, ¿viste? O no está tan buena la canción, ¿viste? Y lo que quedó fue como, bueno, unas canciones que de varios lugares tienen otra cosa, hay como más fuerza, ¿viste? En este disco. Hay una búsqueda también muy fuerte en la voz, ¿viste? En encontrar más mi registro, en laburar los temas, en cómo cantarlos. Eh, y eso me encanta cómo quedó. Hicimos un trabajo con Chris Bonomo, que fue el que me ayudó a producir el disco, y Gaby Beltramino, que es una amiga que también, bueno, como el coaching vocal con ella, y fue muy buen trabajo, la verdad. Diferente a todo yo como venía laburando mis otros discos, que siempre lo laburé todo muy solo, ¿viste? En cambio con este era, bueno, laburemos este tema, la parte de la voz, qué pasa acá, ¿viste? Toda una cosa muy nueva y muy nutritiva para el resultado. Sí, 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 es interesante el laburo con la voz, una voz que interpela casi desde el relato, ¿no? Más que desde el juego de mirá como que te canto, ¿no? Hay una cosa como
es una voz que se pone como muy cercana. Eso es lo que se siente en ese laburo, ¿no? Que es como esto que está ocurriendo ahora, ¿no? Claro. Y en ese registro, y realmente suena como muy, eso, muy cercana, es muy interesante eso. Y otra cosa que también me pareció que es un desafío como muy grande, que está muy resuelto en el disco, eh, es el tema de haber elegido poco acompañamiento, y esto te implica de alguna manera un laburo con la guitarra donde, nada, uno eh, se pueda dar cuenta cuando escuchás por segunda vez el disco y escuchás un poco la guitarra, entender, ya darte cuenta qué es lo que va a sonar, eh, y no es una canción más, ¿viste? Porque a veces, digamos, laburar el arreglo de la guitarra, laburar sobre la guitarra cuando estás con la voz y que la guitarra no sea lo que reitera, es un laburo como muy grande. Hubo un trabajo muy heavy ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, como con Cristian Bonomo, que fue el que estuvo ahí al lado todo el tiempo, y también Ale Laufán, que fue como el coproductor que se sumó su energía desde otro lugar, y las guitarras eléctricas las grabamos con Yago Escriba de Ainda, Mm. y fue también un laburito muy preciso, ¿viste? Hubo varias juntadas con Chris y con Yago a armar los arreglos de la guitarra eléctrica. Y la verdad que hermosos esos encuentros. Ya en sí los encuentros eran lindísimos, ¿no? Estar como los tres ahí como a disposición de la canción, viendo los lugares de la guitarra, los arreglos, y con el sonido bien de Yago, ¿no? Que eso estuvo buenísimo. Y a la vez su visión de la canción, y él también, también es productor, entonces todo lo que quedó, la verdad que nada, me encanta. Me encanta en todo sentido. Este disco fue como una cosa muy detallada, ¿viste? Es una cocción intensa y a la vez a fuego lento de varias cosas, y a la vez respetando eso de que no haya mucho, no haya de más, ¿viste? A veces es muy tentador hacer un disco y con las posibilidades que hay hoy, y vos le sumás capas y se rellena, pero no fue la idea del disco, ¿viste? Sí, a veces se esconde la canción, ¿no? Todo, cuando Claro, te vas poniendo mucho y la canción después termina quedando escondida, ¿no? sí. Detrás de una música muy bella, pero no está, ¿no? Acá se siente la canción adelante, digamos, ¿no? Sí, sí, eso mucho también es responsabilidad de Cristian. Cristian tiene una forma así como muy despojada de laburar, en el sentido de si no es necesario, no agreguemos nada, ¿viste? Eso me encanta. Bien, hacemos un cortecito, Julián, y Dale, vamos, dale. Mourini, seguimos conversando con él sobre la música, sobre la canción, eso como un tema central, ¿no? Hay, y bueno, como podrás ver por la cámara, vengo como de otra generación, y viene habiendo como un reclamo, de alguna manera, en algunos, eh, en algunos músicos, escuchadores de música y todo, por el lado de esta generación, digamos, de escuchar lo que podemos decir tradicionalmente fue el espectro de la canción, si ubicamos el tango, toda la poética de los 40, los 50, si ubicamos del folclore nacional, lo que fue el movimiento nuevo cancionero y todo, ¿no? Y entonces, bueno, se ponen a mirar ahí, y, y cuando quieren mirar lo que pasa ahora, claro, escuchan el mercado, ¿no? Y el mercado, nada, es lo que más se difunde en estos tiempos, y lo podemos decir así como con tranquilidad por las radios y todo, son unos esperpentos de maltrato a la mujer y todo este tipo de cosas que, digamos, están muy lejos de las bellas y tradicionales canciones de amor. Pero por otro lado hay toda una generación de compositores nuevos, digo, de tu generación, donde hay todo un laburo nuevo, un laburo nuevo con la canción, con la poética, que es como muy profundo, que se mantiene por otros carriles, podemos decir,
que no tienen que ver con la imposición del mercado. ¿Cómo ves vos, cómo te insertás y cómo ves este escenario de la canción actual que yo creo que se está laburando como de manera muy potente, ¿no? En estos tiempos. Qué bien. Sí, 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 siento que lo que hay por fuera del mercado también es como, y con las posibilidades que hay hoy, hay como una cantidad inmensa de propuestas, ¿no? Como que si querés conocer cosas nuevas, hay un montón. A veces por ahí lo difícil es cómo encontrarlas, ¿viste? En ese mar inmenso de lo que es Internet y la cantidad de cosas que hay en Spotify y en YouTube. Y hoy en día siento que bueno, se escucha, por lo menos acá en Argentina, mucha música por Spotify. Y por ahí lo que la forma que la gente tiene de conocer más música nueva por ahí por las playlists, ¿viste? Esas, ya sean de playlists editoriales de Spotify o de otra gente, que Ujú. tienen que ver con un género, ¿viste? Yo qué sé, escuchar canción, no sé, mates y música, o indie, o no sé, Sí. canción, ni idea, los títulos. Rescatamos, en ese sentido, rescatamos los playlists de Hermana Música en Spotify, que son una gloria realmente. Ahí eh, a mí me sirve mucho eso, para escuchar cosas nuevas, para poder meterme por otros rumbos un poquito más desconocidos, ¿no? Tal cual, es como muy clave esos lugares, ¿no? Como curadores bueno, que estén ahí muy atentos a lo que está pasando y que por ahí totalmente fuera bueno, eso del mercado. Entonces hay unas joyas increíbles también, ¿no? En las playlists de Hermana Música ya lo habrás visto. Eso es muy valioso, ¿viste? Como alguien que haga de nexo entre la gente curiosa que por ahí quiere escuchar cosas nuevas y bueno, y los artistas, ¿no? Ujú. Sí, 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 esto de poder entrarle a los nuevos espacios, pero decía, volviendo un poco al tema, el tema de la canción, ¿no? Yo siento, digamos, escuchando Los Diamantes, que hay como una preocupación, una ocupación muy fuerte alrededor del valor de la canción, ¿no? Que no es hacemos una música y le ponemos cualquier cosa dentro y seguimos avanzando, digamos. Hay como una preocupación en lo que se dice, en cómo se dice, hay todo un trabajo como muy riguroso, se ve, se siente, ¿no? Y bueno, esto también, digamos, digo, forma parte, por eso te preguntaba, hay como vinculaciones, ¿te sentís parte como de una generación eh, de músicos que en este momento está poniendo como la canción otra vez arriba de la mesa? Sí, sí. Em, hay mucha música muy interesante y tal vez es como que, sí, dentro de lo que es la canción y a la vez mucho también un poco está pasando a través de, bueno, del pop o no, o cómo introducir en la canción cosas más como una convivencia, ¿no? Que tiene que ver más por ahí, como no es no tan despojado, sino como cómo vestirla. Bueno, Los Diamantes es un poco eso, ¿no? Yo soy muy de la canción, pero a la vez este disco tiene como un tratamiento bastante como de banda, ¿no? Ujú. Pero a la vez seguís escuchando la canción, ¿no? Mismo hay algunas canciones de guitarra y voz. Entonces ese lugar en el medio también es lo que me parece interesante de este disco, que es un poco cancionista, pero a la vez también tiene un poco no sé, más de banda, ¿no? Tiene o un tratamiento pop que lo que quedó condensado es una cosa en el medio interesante. Por ejemplo, este disco quedó en algunas playlists, no sé, en India, Argentina, y es raro por algún lado que estar ahí y a la vez estar en otras, pero bueno, es como que eso que se genera. eh, Está bueno. Para mí me gusta no hacer como ni Ni- no terminar siendo de ningún palo, ¿viste? Como que entras un poco ahí, pero queda un medio raro y Orsay, a la vez está bueno lo que agrega, lo que muestra, y a la vez cuando estás en otra playlist, otra onda, tampoco encasillas del todo, porque, bueno, no sé, eso me parece interesante porque habla más
de una identidad que no es tan fácil de encasillar, ¿viste? Y también de alguna manera que estas casillas son construcciones, Sí, eh, digamos, que vienen hasta, podríamos decir, de un criterio biológico, ¿no? Como la clasificación de los animales. Pero acá es imposible, vos no podés estar en un solo lugar. Y cada vez se hace más difícil, ¿no? Pensarlo de esa manera, ¿viste? Yo los discos los tengo ordenados alfabéticamente. Para mí no existe tengo discos de jazz, tengo discos de tango, tengo discos de canción, porque claro, hay tango yaceado y cantado, ¿y qué hago? Me compro 3 discos para ponerlo en los 3 lugares, digamos. ¿Cómo funcionamos con eso, ¿no? Y cada vez eso, creo que cada vez se va demostrando más de alguna forma eh, que la estilística no es tan rigurosa y que los sistemas de clasificación terminan siendo externos a los músicos, ¿no? claro. Uno no compone adentro de un cuarto que voy a hacer un disco. Algunos lo hacen, ¿no? Pero esto tiene más que ver con el mercado, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer un disco pop para que me ubiquen en la batea de la entrada de la disquería, ¿no? Claro. Eh, pero acá también se encuentra, digamos, uno va encontrando que hay un montón de elementos que permiten de alguna manera que cada uno pueda tener su identidad, ¿no? Cuando, cuando trabajás a mí me parece, ¿no? Cuando trabajás como más encasillado en el estilo, de alguna manera eh, componés más influenciado por el entorno del estilo, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece interesante justamente que la propuesta de cada uno o de la canción de uno sea como una especie de guiso o ensalada en la cual eh, ahí armás como tu identidad en el sentido de que, bueno, por ahí a veces si sos muy de un palo, bueno, integrás como cosas de ese palo, pero a mí justamente lo que me parece muy interesante es cuando de repente en tu guiso o en tu ensalada metes algo que es muy ajeno, ¿viste? Y lo haces muy orgánico, o cosas muy ajenas de otras cosas, entonces en esa síntesis, me parece que es cuando pasa un poco eso que decís, che, esto es verdad, esto es re, no sé, esto es re idea, re Drexler, Aristimuño, pero a la vez tiene una cosa y la referencia nada que ver, y a la vez es un poco esto, y entendés algo como que tenés que definirlo no con dos eh, referencias, sino como con más referencias, recién ahí puedes definirlo, y eso está buenísimo, a mí me parece muy, muy interesante en cuanto a esto de que hablamos de la identidad, ¿no? Porque, claro, pasa de alguna manera por todo lo que vos apropiaste y trabajaste desde vos, ¿no? Y eso se incluye en uno, bueno, y brota de alguna manera en la producción que vos vas generando. Ante todo, porque estamos haciendo una nota para de alguna manera hacer conocer al público este nuevo Los Diamantes de Julián Mourín. Y bueno, sería bueno que nos cuentes cómo hace la gente para escucharte, ¿no? Eso, contanos un Y poco, ¿dónde te ubican, dónde te encuentran? Por ahora todos nos encontramos desde el celu, desde la compu, ¿no? Ya volveremos a encontrarnos en escenarios, pero contanos un poco cómo te pueden ubicar. escriben Julián Mourín en Spotify o en YouTube, que hoy en día son me parece que las que más se usan, y ahí va a aparecer mis discos y sobre todo, bueno, este nuevo disco, Los Diamantes. Bien, bien. Disco que además, a pesar de, pues, digamos, un disco que está digital, pero bueno, los digitales también tienen arte visual y todo. Contanos un poco esa tapa tan hermosa que han armado para este disco. La hizo Pedro Urruti con su equipo, que él viene haciendo también la mayoría de las tapas de mis discos. Y también fue un proceso bastante intenso, ¿viste? Como que eh, costó bastante llegar a materializar un poco la idea. eh, y todo ese proceso, bueno, él también lo vivió como una cosa, como parte del proceso que yo puse en las letras y en las músicas, para él también fue un proceso y fue muy interesante,
porque proponía una cosa y no tanto, y pasaba el tiempo y ya llegamos a, es como que tuvimos un año casi todo un año que no surgió nada, eh, y después, a lo último, con la fecha límite, apareció una idea bueno, un poco lo que quedó, y la hizo así, pum, pum, con su equipo en poco tiempo. Es como una escultura. Anteriormente a todo este proceso hay una gira tuya por Japón, ¿sí? Algo que a mí me llama como mucho la atención en estos últimos tiempos, digamos, una gira por Japón que no es una gira podríamos decir, de tanteo, como suele ser a veces por las Europas y todo, sino que ha sido hasta con agenda, digamos, de alguna manera, a llevar una música que muchos de los que te iban a escuchar de alguna forma ya conocían. ¿Cómo funciona este mercado de la canción argentina, de la música argentina en Japón? Contanos un poco cómo fue la experiencia, y cómo estuvo la cosa. Porque uno tiene así como la idea, la falsa idea, porque en realidad conozco muchos de otros lares que les va muy bien en Japón, que lo que tiene éxito en Japón es el tango y el folclore tradicional, ¿no? Esto es lo que Claro, está como mito. sí. Pero uno encuentra un Sí, montón de otros músicos, como tu caso, que no. Contanos un poco cómo fue esa es historia. muy interesante. Es muy interesante eso de lo que pasa con Japón, y a veces no es tan fácil poder sacar la ficha de qué les puede llegar a gustar, ¿viste? Mi conclusión es que le gusta mucho como las músicas como de raíz de todo el mundo, ¿no? Y a la vez ellos son muy como cuando tienen un hobby, lo hacen a pleno, ¿viste? Que hay muchos coleccionistas o gente muy dedicada que si les gusta algo es como que son muy así entregados a eso. Entonces hay un nicho de público allá en Japón que les gusta mucho la música latinoamericana, la música brasilera, la música argentina, y no solo lo que es así más del género tango o folclore, ¿viste? Como cosas, bueno, no sé, ahí va Juana Molina, Florencia Ruiz. Es como que hay algunos músicos y músicas que entraron ahí y bueno, es sorprendente, así como eh, eso, la respuesta. Y en mi caso, mi primer disco ya se empezó a vender en Japón a través del sello acá de Sura Music de Nico Falkov, y bueno, me compraban algunas copias de vez en cuando, de Mate de Metal, mi primer disco, y de repente empezaron a pasar algunas cosas allá, ¿viste? Eso fue muy loco. Un día me escribe una argentina estudiando en un McDonald's de Tokio, y me dice que de repente escuchó un tema mío en el McDonald's. Le digo, por favor, le escribí, le dije, por favor contame porque esto es muy extraño, ¿viste? Si me decís que sonó un tema mío en un centro cultural, bueno, pero en un McDonald's de Tokio. Y me dice, y al tiempo me escribe, me manda un video desde otro McDonald's y ahí el McDonald's, la filmación y con el tema sonando, un tema re tranqui encima. Bueno, sí. Me dice, sí, me gusta estudiar en los McDonald's, soy argentina, estoy acá un tiempo. Eh, y me pareció raro escuchar un tema, por un lado, que no sea pop prefabricado, como es el 90% de la música que escucha ahí en los McDonald's, y un tema más tranqui y en español. Así que te googleé la letra y te encontré, y bueno, que te lo quería hacer llegar, me dijo. Fue increíble. Entonces eso también, no sé, y otras cositas también que pasaron a nivel como gente, y después cuando estaba por editar mi segundo disco, el sello, la distribuidora y sello que está Taio Records, me pidió escucharlo, querían escucharlo porque a veces ellos editan el disco allá, hacen la edición física del CD allá en Japón. Uh-huh. Y así fue, Sur Solar fue editado allá en Japón. Entonces ahí como que creció la cosa y bueno, viste, como editan el disco, buscan hacerle prensa y lo mueven y bueno, como que se siguió enriqueciendo la relación con Japón, y a los 2 años de haber editado Sur Solar, bueno, se dio para hacer esta gira, que era también como conmemorando los 12 años del sello Taio Records, y bueno, y era una gira por 6, 7 ciudades.
y viajaba con Ryosuke, que es el responsable del sello, que también es músico, entonces él abría los shows, que también canta, y su mujer también es música, y hacen música juntos, y hablaba un poco del sello, y después iba yo. Y fue un sueño, fue increíble, la verdad que fue una cosa muy linda, fui como muy feliz eh, todo el tiempo, entre 8:50 y 9:10. Pero todo el tiempo, no solo en la parte de los shows, era como que me levantaba a la mañana y decía, wow, estoy en Japón, mis canciones me trajeron hasta acá, y iba a comprar algo al supermercado flasheando, así. Es Sí, como otro claro, planeta. claro, pero además esta curiosidad, digamos, de que además es mercado allá, ¿no? Y eso, lo que pasa es que también, no como hace 10 años, pero el CD, por lo menos hasta hace 3 años, se sigue vendiendo. Entonces, para algunos emprendimientos sigue rindiendo imprimir CDs. No sé cómo estará ahora, ¿no? Yo fui en el 2017. Y Se tiene una sigue, cosa. se sigue editando, hay música argentina que se sigue editando en físico con libro japonés, sí, libro en japonés, sí, sí, hoy, Claro, puntualmente. claro, como que ellos, y aparte son como muy legales, ¿viste? No les cabe bajarse algo, prefieren comprarlo, ¿viste? ¿Viste? Es muy curioso cómo escuchan música en cada lugar. Por ahí no son tan de Spotify, o compran el disco por iTunes, es como otra forma, ¿viste? Sí, entonces eso, sigue vivo el formato físico allá bastante, ¿sí? En estos nichos así de música latinoamericana, que tiene como su nexo la revista Latina, que es una revista que muy buena, que bueno, sale, no sé si es mensual, y que tiene una edición así muy linda, y bueno, está atenta a todas las nuevas cosas. Sí, es muy, muy interesante, sí, lo que pasa allá. Bien, bien. Me encantaría volver. Bueno, en este disco hay un feat, hay una participación de una música japonesa, Uri Nakayama, Ujú. en el tema Júpiter. Y fue hermoso, la verdad, como quedó. En una parte canta en japonés, en otra parte canta en español, hizo todo el arreglo de acordeón, de trompeta, fue como muy, muy lindo, muy lindo. Y ella es muy, muy lindo lo que hace, muy interesante, Uri Nakayama, bastante Bien. conocida ya en este rubro. La linkearemos desde la línea del Spotify, ¿no? De una. Ahí, ahí podemos verlo. Así que bueno, Julián, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu hacer, tu música, y, y bueno, lo mejor para este Los Diamantes. Esperamos poder escucharte en vivo pronto. Estamos cada vez más cerca de los escenarios y de las mesas y las butacas. Sí, Eh, Así que bueno, esperamos que esto vuelva pronto a ser otra cosa, pero bueno, cercano a lo que era. Y bueno, lo mejor para esto. Muchísimas gracias por todo. Vamos eh, a cerrar la nota escuchando otro de los temas de Los Diamantes, que es Foco. Y bueno, muchísimas gracias. gracias Luis por el espacio, y bueno, ya nos reencontraremos. Si sale algún show, los invito. Palabra de músico. En el derivario.